Gloria a Dios. Buenas tardes. Antes de iniciar, vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanitos que hoy están con nosotros. Un momentito, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Hermana? Pónganse de pie, por favor, Frank y Cari. Dale la bienvenida, hermanos. Gracias, acá. Igual por allá, Jesús Salazar. ¿Venía alguien contigo? ¿Alguien que apenas viene? No. Acá, por favor. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Aquí atrás. A ver, fuerte otra vez, hija. ¿Y el suyo? ¿El suyo es? ¿Y él? David, ¿y? Bienvenidos, les damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes, ya tardes, todavía no, ya casi. El día de hoy vamos a tener un reconocimiento a los niños. Si quieren subir aquí arriba, se les tiene un reconocimiento solo a ellos. El día miércoles vamos a tener la celebración aquí y el domingo próximo celebraremos el Día del Niño aquí, ¿verdad? Así que bueno, ¿por qué, hermanos? Porque es bueno. Porque es bueno reconocerlos, es bueno alentarlos, es bueno hacerles saber que son parte de nuestra casa, de nuestra familia, son hijos de Dios que se están formando. Por favor, acompáñeme, abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 5. Esto solamente es para tomar una forma que voy a estar manejando, que voy a estar usando, pero que usted la tiene que comprender. Y dice en Efesios 2, versículo 5, estando nosotros muertos en pecados, póngase de pie, hermano, respire profundo. Yo voy a leer este versículo, en el 8 nos unimos. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Ustedes. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Todos? Padre, en el nombre de Jesús, te suplico ahora, Señor, que tu gracia esté en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Ayúdanos a conocer, a comprender, a entender todo lo que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a caminar en tu gracia y lo pedimos por tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Dice la Escritura que por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, en el versículo 8 nos dice que para alcanzar la gracia hay que entrar por medio de la fe. La gracia es el tiempo de oportunidad, es la oportunidad de regresar al seno de Dios, ¿verdad? Pero es por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La disposición a estar con Dios, la disposición a obedecerle, la disposición a permanecer en Él. Cuando miramos todo este pasaje, entendemos que para entrar en la gracia, para estar en la gracia en el tiempo de la oportunidad, si no tenemos fe, es decir, si no estamos dispuestos
a encontrarnos con Él, a sujetarnos a su palabra, a caminar en su vida, pues sencillamente no vamos a alcanzar. Él pone todo esto, pero dice la Escritura en el versículo 8, por gracia son salvos por medio de la fe. Es el medio y es un don de Dios que está regalando a las personas cuando permanecemos. Esta parte es bien importante por lo que voy a compartirle, ¿verdad? Por lo que voy a llevarle. Estamos mirando que la iglesia última, la iglesia de la Odisea, la de los derechos humanos, es la iglesia de los tibios. La iglesia donde va a venir todo el declive de la iglesia de Dios. Se van a separar los que van a ser llevados a lo alto y los que van a ser entregados a su naturaleza, a su propia manera de pensamiento. Platicaba la semana pasada que me he dado a la tarea de observar uno que otro culto de mis hermanos en Atlacomulco, aquí cerca, en San Miguel, todos los que hacen predicaciones en línea. Y hemos observado muchas personas que antes venían aquí, otras personas las conocemos en San Felipe y los vemos brincoteando, ¿verdad? Le platicaba a mi esposa de un matrimonio que tuvimos aquí en San Felipe. Pasó el tiempo y se fue por alguna dificultad que tuvieron con otro hermano. Los vimos en una iglesia, después los vimos en otra y después los vimos en otra más y ahora últimamente aparecen en otra. Eso por un lado. Por otro lado, estamos mirando la aparición de grupos que no son iglesia, grupos que están un tiempo y de repente desaparecen. Gente que va a estar cerrando esos grupos porque no tienen un llamado y no están dispuestos a pagar un precio, ¿verdad? Entregar su vida. Hemos mirado eso también como parte de la grande lucha que se está librando por las almas. Y por último, ¿verdad? El pecado que se está mostrando cada día más y más a través de nuestros hechos, a través de nuestro mundo. Hemos mirado cómo la maldad se ha hecho muy recurrente y muy manifiesta. Así que vamos a tener todo ese tipo de cosas como enemigos. Yo quiero llevarlo a este aspecto y primeramente le dije, la gracia la vamos a alcanzar por medio de la fe. ¿Amén? ¿Sí quedó bien claro eso? Es por medio de la fe. ¿Y cuál es la fe? La disposición a la obediencia. Disponer su corazón para estar en Cristo todo el tiempo. Si usted no tiene esa disposición, va a ser un poco difícil que entienda todo lo que sigue. Nosotros tenemos una esperanza enorme, grande, una esperanza que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Esto lo han llamado la segunda venida de Cristo, el regreso de Jesucristo hacia la tierra. En fin, hemos tenido varias cosas, todas, hermano, son importantes que las vayamos entendiendo. Jesús cuando vino por primera vez se encontró con un clima desolador. La gente no tenía confianza en Dios. Allá había grupos de religiosos, unos muy tenaces, otros menos. Allá había otro grupo de religiosos que habían cortado la palabra, que le habían quitado párrafos, que habían creado doctrinas. Y en fin, ahí fue donde apareció Jesús. ¿Y sabe? La mayoría de la gente no se dio cuenta de ello. Él vino hablando, apareció un hombre, el precursor, el bautista, y ese precursor hablaba de que regresaran al buen camino, porque viene Cristo. Y sabe, él se pasó todo el tiempo y les decía, arrepiéntanse. Ahora, nosotros pensamos que arrepentirse es dar marcha atrás del pecado, pero el significado real de la palabra arrepentirse significa cambia tu forma de pensar. Si tú piensas que el pecado es bueno, cámbialo, porque Dios dice lo contrario. Si tú crees que las circunstancias que estás viviendo cuando golpeas a tu esposa o cuando le fallas a tu esposo, cambia tu manera de pensamiento,
Cambia tu manera de pensar cuando robas, cuando tomas, cuando agarras lo que no es tuyo. Cambia tu manera de pensar cuando mientes, cuando la mentira aflora ahí. Si tú no cambias tu manera de pensamiento, el pecado estará sobre ti como una sombra. Cuando tú cambias tu manera de pensamiento en relación al pecado, el pecado se empieza a disipar hasta que desaparece completamente. Dios promete que esos pecados van hasta el fondo del mar, por si los quieres rescatar, ¿verdad? Entonces, tomando en base estas cosas, yo voy al regreso de Cristo. Jesucristo va a venir nuevamente y por el clima que estamos viendo, pues no tarda mucho. Las señales que Él estableció, la mayoría están cumplidas. Están cumplidas y hay una que se está debatiendo en el conocimiento de los eruditos y ahorita vamos a llegar. Te voy a hablar, amado hermano, de 4 eventos. Los 4 eventos están relacionados con la venida del Señor. El primero de ellos es el rapto de la iglesia. La palabra rapto o arrebatos es esto. ¡Chum! Sucedió así, en un momento. Es como la muerte, ¿verdad? Que sucede cuando tú cierras tus ojos. Es un parpadeo. El segundo evento que vamos a ver también dentro de todo esto es la resurrección de los santos, o podríamos llamarle la resurrección de los muertos en Jesucristo, que vienen, ¿verdad? Que van a estar saliendo de sus tumbas porque se van a unir a la iglesia secuestrada, la iglesia raptada, la iglesia arrebatada de los sitios en donde se congrega. En el tercer evento estaremos pensando en el juicio de los santos, el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo dice la Escritura que cada uno de nosotros vamos a recibir lo que hicimos en el cuerpo, lo que hicimos en Dios y lo que no hicimos. ¿Esto nos va a llevar a perder la salvación? No. Nos va a llevar a recibir o no recompensas y coronas. Y cuarto evento, la gran tribulación. La gran tribulación que va a sufrir la tierra, y en medio de todo ello habrá 2 grandes sellos. Uno, el sello o marca de la bestia, y el sello de la oportunidad que estará dando el Espíritu Santo a una nueva generación que no va a admitir la marca de la bestia en su frente ni en su mano derecha. Así que no me voy a extender en todo esto, porque solamente quiero hablarte de que tienes que abrir los ojos. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a ver cómo la iglesia va a ir decreciendo, cómo la iglesia va a ser menor cada día, cómo la iglesia estará sufriendo el arrebato de sus miembros. Algunos por engaño se irán a otro lado, brincarán aquí, brincarán allá, hasta que un día se cansen y digan, pues ya mejor estoy bien así como estoy, mejor regreso a lo que me gusta, ¿verdad? Algunos van a regresar al vicio, ¿verdad? Miraremos una gran cantidad de borrachos que salieron de la iglesia. Miraremos una gran cantidad de jóvenes entrando en el pecado en dimensiones terribles porque abandonaron la iglesia. Y empezaremos a mirar el adulterio en una forma tan terrible en miembros que salieron de la iglesia. Es decir, que se van a ir hasta el extremo, porque la Escritura dice que Dios los entregará a su manera de pensamiento. Dile al hermano que está junto a ti, no te espantes, vamos a iniciar apenas. Gloria a Dios. Así que, amado hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a iniciar este estudio que es muy interesante. No lo estoy haciendo para darte miedo, lo estoy haciendo para entregarte la información que tú debes de tener, que debes de aprender y que debes de retener en tu interior. Jesús está con sus discípulos. Se han cumplido 40 días de su resurrección, muerte y resurrección. Recuerda que Él estuvo en el seno de los muertos durante 3 días y 3 noches.
Y al hacerlo, el día primero resucitó. Y resucitó, dice que empezó a tener apariciones constantes y continuas en diferentes partes, con diferentes personas y con muchos personajes. Pero se han cumplido los 40 días y Jesús está aquí hablando, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 10, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. La ascensión de Jesús fue en un aspecto despacio hasta cierto punto. Empezó a elevarse como si estuviera levitando, como si estuviera flotando, hasta que llegó a un punto en donde desapareció. En el versículo 11 se narra la gran verdad que el Espíritu Santo nos ha entregado a la iglesia. Dice, los cuales también les dijeron. ¿Quiénes son los cuales? Los varones que se encontraban con ellos, ¿verdad? Había dos varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Ahora, Jesús empezó a desaparecer a su vista. Ellos convivieron con Jesús, comieron con Jesús, tocaron a Jesús, rieron con Jesús. Y todo el tiempo de su resurrección estuvo dándoles una enseñanza de amor muy particular a los suyos, la cercanía del amor. Así que miramos a Jesús en medio de toda su gente, platicando y hablando durante 40 días. Ellos se entristecen cuando llega este momento. Ellos se ponen otra vez tristes. Habían tenido tristeza cuando Jesús fue llevado a la cruz. Y habían tenido la alegría cuando resucitó y se mostró a los hombres. Pero ahora se había ido. Y les dicen los ángeles, así como lo han visto partir, así lo verán regresar. Y está hablando de una forma física, de una forma tangible, de una forma única, de una forma especial. ¿Todos vieron esto? No, solo los discípulos. Y de igual manera yo creo que los discípulos miraremos el regreso del Señor nuestro Dios. Así que, amado hermano, ¿cuáles serán las señales para que esto se cumpla? Acompáñame a Mateo capítulo 24. No me voy a extender mucho en las señales, puesto que el miércoles pasado te toqué un poco acerca de ello. En Mateo 24, en el versículo 3, dice la Escritura, Jesús en los últimos días que está con sus discípulos, quizá estamos hablando del mismo día, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu regreso y del fin del siglo? 3 preguntas. La destrucción del templo, el regreso de Jesús y el final o gran juicio de todas las cosas. Aquí miramos, y respondió Jesús y les dijo, lo primero, ¿verdad? Lo primero, miren que nadie les engañe. Entonces hablamos de que vendrá un tiempo de engaño terrible, pero la palabra engaño es una mentira disfrazada de verdad, que si tú no estás versado en la verdad, es muy probable que te engañen. Un hombre casado fue engañado por su mujer durante 14 años. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué no se daba él cuenta del engaño? Bueno, amado hermano, porque el engaño estaba tan bien disfrazado que difícilmente podía ser descubierto. Hay engaños que difícilmente pueden ser descubiertos. Hay engaños, ¿verdad?, que van creciendo. He visto aquí muchos engaños que aún así, conociendo que no debemos de hacerlo, lo seguimos manifestando. El 6 de enero miramos cómo muchos padres todavía le siguen hablando de los Reyes Magos a sus niños.
¿Qué acaso no hemos entendido el engaño? Y seguimos procreando ilusiones. El engaño crea ilusiones, pero la ilusión es una mentira. Ahora dice la Escritura aquí, vendrán muchos en mi nombre. Y vemos aquí a Cristo metiéndose. ¿Sabe? Ahora ya la gente va a terapias psicológicas, psiquiátricas, para cambiar su mentalidad, en lugar de venir a Cristo. Qué terrible cuando un cristiano se llena de ello. No, no, hermano, no estoy en contra de la ciencia. Estoy en contra cuando tú, amado hermano, antes de ir a Jesús, vas a buscar al médico. Amén. Y dice la Escritura que vendrá un tiempo de mentira en relación a Cristo. El crecimiento de las religiones, el crecimiento y menoscabo de la ley, el desconocimiento de la fe. Y sabe, por eso hoy tenemos altares que parecen escenarios de teatro. Tenemos altares que se está prodigando un engaño. Pero el engaño, el desconocimiento de la palabra, nos lleva a aceptarlo como algo real. La aparición de muchos engañadores que estamos aceptándolos tal cuales son, porque ignoramos la Escritura, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener una lucha acerca de las cosas verdaderas de Dios, y los ignorantes van a ser arrastrados de aquí para allá. ¿Sabe? Quiero decirle, amado hermano, que lo que está en medio allí es su alma. Hace tiempo le preguntaba a un tipo, platicábamos, y le decía, ¿tú serías capaz de vender tu alma? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y por supuesto, si yo le hago esa pregunta a usted, me va a decir que usted no vende su alma a ningún precio. ¿Es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted vendería su alma por algún precio? Riquezas, casas, trabajos. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora le voy a decir, aquí está lo dulce del engaño. Satanás no le está dando nada, solamente le está llenando sus propios pensamientos para que usted salga de la iglesia, para que usted atienda su propia vida antes que a Dios, y le está quitando su alma. Entonces el precio que está pagando por su alma, pues es risible, es el engaño. Entonces el engaño va a ser algo tan especial que se sigue manejando en este tiempo. ¿Para qué tienes que congregarte? Ya encontré una familia que dicen que ellos caminan en la sana doctrina. Ya no hay bautizos, ya no hay santa cena, ya no hay reuniones ni congregación, ya no hay cantos, ya nada más dicen, vamos a portarnos bien. Yo le dije, ¿cuál es la diferencia entre ti y una persona atea que se porta bien? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna, ninguna. Pero el engaño así es, y hoy vamos a mirar mucho de ello. Entonces miramos aquí en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Después dice, más adelantito, versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, apenas es el preludio, el aviso. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es el principio de los dolores, apenas es el aviso. Miramos la hambruna que se está viviendo en la Palestina vieja, Gaza, y cómo todo lo que fueron enviados fue detenido por mercaderes de la guerra. Miramos lo que está sucediendo ahora en gran parte de Irán, en los bombardeos, sitios que quedaron completamente dañados, y miraremos aún varias barbaries más en este tiempo. ¿Sabe? No pensamos cuando un país es atacado y todo lo que se provoca, pierden su casa, pierden su trabajo, pierden su economía y por supuesto pierden su alimentación. ¿Y sabe? Es un tipo de hambre cruel, un tipo de hambre terrible. Habrá pestes. Apareció el sarampión aquí en México y decía, no es posible, porque si todos estamos vacunados no tiene por qué aparecer nuevamente.
Sin embargo, muchas personas durante el tiempo dejó de vacunar a sus hijos porque no cree en las vacunas. Y hoy tenemos consecuencias. Está apareciendo por el norte la famosa tos ferina que desgarra los pulmones, ¿verdad? Ya tenemos el sarampión otra vez, se sigue atacando. Para acá, para el sur, tenemos el dengue, tenemos la malaria que no estaba en México, que no estaba en las selvas de México, y ya han aparecido brotes, la lepra otra vez. ¿Sabe, hermano? Son cosas que la ciencia médica ya tiene medicamentos. Sin embargo, están volviendo a aparecer. Otra de las cosas que vemos aquí, terremotos en diferentes lugares. Antier hubo un terremoto en Japón, 7.7. Si ese terremoto pega en algún país de América Latina, lo hace pedazos. Le pegó el terremoto a una nación que está preparada para ello. Sin embargo, hubo daños. ¿Verdad? ¿Qué más vamos a ver, hermano? Eso es apenas la preparación. La preparación. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos apóstoles, dice profetas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y la palabra perseverar implica permanecer. ¿Sabe? Es bien difícil que usted esté el día domingo aquí. Yo sé que tiene ganas de divertirse, tiene ganas de descansar, de irse a pasear, qué sé yo. Cualquiera que sean las cosas, cuando usted toma en primer lugar a Dios, usted sabe que nuestra vida es un tránsito. Somos peregrinos y extranjeros. Este no es el todo de nuestra vida, esto es tan solo el tránsito. Y estamos en un camino que exige todo, El camino es Jesús. Y dice la Escritura que vamos a mirar cómo van a haber tropiezos. Y vamos a ver cómo van a buscar pastores y personas que estén de acuerdo con el pecado. Los vamos a ver por millares. Y dice que va a haber unas predicaciones muy raras, pero si usted ignora la palabra de Dios, le va a hacer daño. Y dice la Escritura, el que persevere. Platicaba con unos hermanos que ya tiene tiempo que no se congregan, mucho tiempo, y les decía, ¿por qué no te congregas? Y les decía, yo ya cumplí mi parte, yo creo en Dios, que al fin es por gracia. Le digo, entonces vamos a quitarle esa palabra a tu Biblia, quítale esa palabra, porque aquí dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar es hacer lo que hiciste en un principio. Amén. Hacer lo que hiciste en un principio. Hay personas que ya creen que porque un día hicieron una oración, la oración mágica, ¿verdad? Ya, aunque no regresen jamás a la iglesia, aunque no cumplan con sus obligaciones de cuerpo, aunque no cumplan absolutamente nada, dicen, pues ya soy salvo. Lo hemos visto más en personas ya grandes, viejas, que ya no quieren moverse. Y dicen, no, yo prefiero, y voy a dar testimonio de Jesucristo portándome bien. Eso no es testimonio. Y vemos otra vez el engaño. Bueno, hermano, vemos aquí que el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Este será salvo. La palabra ahora que vamos a utilizar va a ser la perseverancia. Hacer las cosas que antes hacíamos. Vamos a ver cómo se va gente, cómo viene gente, cómo se va gente, cómo. Y allá afuera vamos a tener todo un escenario, todo un show, en donde le van a decir, ven, aquí está Cristo, ven, aquí está Jesús, ven, aquí está mejor, ven. Y muchos, por su ignorancia, serán apartados de la verdad. Esa va a ser la lucha. El botín es tu alma. Primer punto,
El primer punto que vamos a esperar, dice la Escritura, después de mirar aquí, ¿verdad?, las señales, aparición del engaño con muchos cristos. 2, habrá guerras. 3, habrá enfermedades como pestes, enfermedades como el COVID. Habrá hambres y habrá terremotos. Estas son las señales que van a estar aconteciendo. Y dice, ¿para qué? Porque el Señor está hablando acerca de su regreso. Dile a la persona, el Señor viene. Díselo otra vez para que se despierte, y más si está así como que no le cae el domingo en la mañana, como que está esperando todavía el sábado en la madrugada. Viene el rapto de la iglesia. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, y en el versículo 13, aquí vemos un aspecto mundial, un aspecto que va a espantar al mundo. Quiero que te imagines, ¿verdad?, un momentito, que te despiertas a la hora que acostumbras a levantarte. 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, qué sé yo, la hora. Y estás viviendo con tu esposa, con tu esposo, ¿verdad? Están tus hijos, todos son cristianos. Y te levantas y no encuentras al esposo en el lecho. Te despiertas y no está el esposo en el lecho. Y dices, es que probablemente salió, está paseando, está haciendo algo, a lo mejor salió a bañarse, qué sé yo, piensas. Y te levantas y vas a ver la habitación de tus hijos. Y ves una cama vacía. Y dices, ¿qué sucedió? Corres a la siguiente habitación donde está tu otro hijo y está vacía. ¿Qué sucedió? Dices, ¿dónde se fueron? ¿Se fueron acaso a pasear? ¿Y no me dijeron? Dice la Escritura aquí, hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que ya murieron. Empieza la enseñanza del apóstol Pablo, para que no tengan tristezas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seguiremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto, es el evento más esperado por la iglesia de Cristo. Desde que Cristo ascendió a los cielos, la esperanza es el rapto. Y sabe, usted se encuentra aquí sabiendo que el rapto puede darse en cualquier momento. ¿Cómo será el rapto? Quiero que usted maneje un poco la palabra que se encuentra en el versículo 17, que se llama arrebatamiento. También está traducido como rapto, arrebatamiento o rapto. Y es un momento, así, fuerte, un instante, como que usted apenas está mirando al compañero de asiento y de repente voltea y ya no está. La cosa es, amado hermano, ¿habrá ropa que dé testimonio de ello? ¿Se quedarán los calzados? ¿El zapato estará allí junto con la ropa? ¿O sencillamente desapareció con todo? La Escritura dice en medio de esta circunstancia que la resurrección de los muertos ocurrirá primero. Estaremos mirando de alguna manera y sabiendo que está ocurriendo la resurrección de los muertos. Están saliendo de sus tumbas para encontrarse con Jesús. No están saliendo como cuerpo, los cuerpos quizá están deshechos, los cuerpos quizá ya no sirven. Están saliendo espíritus.
Están saliendo las almas. ¿Pero acaso estaban en el panteón? No, hermano. Esta es una manera figurada de un servidor. Porque las almas se encuentran en un sitio especial, ¿verdad? Dice que es el seno de Abraham. Se encuentran en una parte invisible ante nuestros ojos, pero visible para el Señor. Están dormidos, están descansando. Y dice que resucitarán, serán los primeros en ser despertados para volar al Señor, porque el encuentro con Jesucristo es en el aire, no es aquí, es en algún sitio del espacio, es en algún sitio del universo, en algún sitio, allí se va a llevar a cabo esa reunión. Así que, tomando el aspecto simbólico, quiero decirle que empezarán a salir del lugar de los muertos. Shum, shum, shum. ¿Y usted acaso estará pensando qué sucederá? ¿Qué estará aconteciendo? ¿Verdad? El profeta Isaías decía, vamos rápido a Isaías 60, versículo 8, solo por la visión. Este es un pasaje que Isaías lo tuvo, pero estaba completamente fuera de lugar. Es un pasaje que no encuadra con todo lo que está diciendo aquí el profeta. Usted lee todo esto y puede sacar este párrafo y ponerlo aparte y darse cuenta que no entra en la plática, no entra en lo que está diciendo. Y dice el profeta aquí, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? No da una explicación de todo ello, no indica por qué lo está viendo. Sin embargo, cuando estamos entendiendo el llamado a la resurrección, el llamado al arrebatamiento, dice, ¿usted ha visto volar una nube? ¿Sabe? Puede verla ahí cuando está muy densa, se mira el vapor, pero cuando la nube baja nosotros vemos como niebla, como neblina. Y es decir, que solamente vemos algo que obstaculiza la claridad de la visión. Y yo creo que los vamos a estar mirando así. Regrese a la primera carta de Tesalonicenses 4. En el versículo 15 dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seguiremos a los que durmieron. No vamos a morir si nos alcanza el tiempo del arrebato. No vamos a ir al panteón, a la tumba. Hermano, pero está establecido a que los hombres vivan y mueran, y después de esto el juicio. Un establecimiento que está roto con el arrebatamiento. Es probable que usted muera en ese momento y pueda caer, pero es probable que no suceda absolutamente nada porque usted va a una transformación espiritual. Otro evento que va a suceder ahí es el nuevo cuerpo que usted va a recibir. La iglesia sube, zoom. Ahí va a estar 7 años. 7 años vamos a permanecer con Cristo, los que alcancemos esa gracia, los que estemos dispuestos a pagar el precio hasta que Él venga. Allí estaremos con Jesús 7 años. Allá nos encontraremos con nuestros muertos, allá platicaremos con gente que conocimos, allí estaremos quizá con algún familiar muy querido, su padre, su madre, sus hijos. Ahí platicaremos con ellos y entenderemos que solamente somos familiares en la carne, pero nunca en el espíritu. Entenderemos que en la carne podemos tener familiares. Perdón. Entenderemos que solo en la carne podemos reproducirnos. Entenderemos que solo en la carne podemos tener ese entendimiento. Pero una vez de que nos separemos de este cuerpo, el entendimiento será diferente, porque no habrá hombre, no habrá mujer. Seremos solamente hijos de Dios en el Espíritu. Así que a lo mejor le toca platicar con su papá o con su mamá, ¿verdad? Y estará platicando,
Oye, ¿y tú quién eras? No, pues yo fui tu papá, yo fui tu mamá allá abajo, pero ahora ya somos hermanos. Venimos de la misma hechura, venimos de las manos de Dios, venimos del corazón del Padre. Y podemos platicar y entender una visión completamente diferente. ¿Usted se lo imagina? ¿Usted se imagina que pueda ver a su madre, a su padre, a su hijo y decirle, pues allá fuimos parientes, pero aquí no? Aquí somos hermanos y somos hijos del Padre. ¡Wow! Ese evento, el rapto de la iglesia, trae como primera manifestación la resurrección o el despertamiento de los santos, los que han dormido. El apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren, no quiero que ignoren. Necesitamos entender que la muerte de la iglesia, la muerte de los santos, es solamente un momento, ¿verdad? Miramos con dolor como uno de nuestros hermanos se va, lo despedimos, despedimos el cuerpo, él ya no puede escuchar. Nos despedimos del cuerpo y lo llevamos al último deber, a sepultarlo. Pero sabemos que ahí solamente estamos llevando un cuerpo porque el hermano o la hermana ya se fue. Ya se fue. ¿En dónde está? Como cristiano, en el seno de Abraham, en el lugar del reposo, hasta que se cumplan los tiempos. Bueno, la primera carta a los tesalonicenses dice que necesitamos un cuerpo nuevo. Veamos en la primera carta de Corintios 15, 51. Primera carta de Corintios 15, 51. Dice, he aquí que les digo un misterio. La palabra misterio significa que no es muy claro, ¿verdad? Que está en tinieblas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Diga, yo voy a ser transformado. ¿Sí? Pero créalo, hermano, a lo mejor usted tiene dolor en los huesos, a lo mejor usted tiene una enfermedad crónica, molesta, no mortal, a lo mejor usted tiene un desgaste de su vida, a lo mejor usted tiene un dolor porque le tocaron unos hijos terribles, a lo mejor usted tiene un dolor por circunstancias, qué sé yo, pero dice la Escritura, no todos dormiremos, porque no todos vamos a morir para esa transformación. Y este es el pasaje que les decía, amados hermanos, porque la Escritura dice que le es dado al hombre que viva y que muera, y después de esto el juicio. Sin embargo, la Escritura aquí nos dice que no todos, no todos. Si el arrebatamiento le alcanza ahora, usted no va a morir, va a ser sacado de su cuerpo. Su cuerpo se va a desintegrar en el camino, no lo sé. Su cuerpo se va a quedar tirado ahí en la silla, no lo sé. ¿Por qué, hermano? Porque la Escritura no nos dice algo más amplio a ello. Pero lo que sí nos dice que seremos transformados. Este cuerpo está decrépito, este cuerpo tiene hambre, este cuerpo tiene dolor, este cuerpo se desgasta por el tiempo, este cuerpo sufre. Pero dice el Señor que tendremos un cuerpo glorificado, lo mejor del tiempo de su vida. Dios no lo va a llevar a la eternidad con unos huesos desgastados, con unas riumas viejas. Dios no le va a llevar a la gloria, a la eternidad, con un cuerpo que sufre enfermedades. Usted recibirá un cuerpo nuevo, transformado. Dice el Señor, porque en la casa de mi Padre existen muchas moradas y yo voy a prepararles una para cada uno de ustedes. He aquí que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí vuelven a manifestar los dos eventos, la transformación desde el rapto y la resurrección de los muertos con un cuerpo diferente. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y vemos aquí que es necesario, amado hermano, porque a donde vamos hay un ambiente diferente. Usted no puede ir a la presencia de Dios con este cuerpo, se derrite. Con este cuerpo no podemos llegar al sol, estaremos hechos pedazos, líquidos, antes de que ni siquiera nos acerquemos. De igual manera, amado hermano, este cuerpo no puede llegarse a Dios. Pero en el cuerpo de la resurrección, perdón, en el cuerpo de la resurrección, usted va a poder comer lo más sabroso. Jesús comió con los suyos. Jesús, con el cuerpo resucitado, atravesó puertas, atravesó paredes. Jesús, con el cuerpo resucitado, atravesó el tiempo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él atravesó y vivió en cada etapa porque el tiempo son etapas. Y Jesús las podía recorrer todas con el cuerpo glorificado. Y usted también podrá hacerlo. En el cuerpo glorificado, usted está en la tierra y tendrá un cuerpo. El Señor le dijo a Tomás: anda, Tomás, toca mis heridas, mete tu mano en la llaga y date cuenta que soy físico, porque ese cuerpo tiene su personalidad. Y sabe, amado hermano, si usted está pensando que no va a ser, esto es la esperanza de la iglesia, la transformación, el rapto. 7 años antes de que Jesús venga en la tierra. Ahorita voy a tocar esos 7 años, ¿verdad? ¿Por qué se hablan de 7 años? Porque son los 7 años que la iglesia resucitada, la iglesia arrebatada, tendrá un encuentro con el Señor. Allá estarán los que resucitaron y allá estarán los que fueron arrebatados. Pero se va a abrir un tribunal, el tribunal de Cristo. En ese tribunal, amado hermano, Dios va a decidir cuántas coronas va a recibir usted, ¿verdad? ¿Va a perder su salvación en ese tribunal? No. Ese tribunal, el tribunal de Cristo, es para recompensa. Ahorita lo vemos. La resurrección de los muertos es llamada también la resurrección de los santos. Vemos aquí en el versículo 53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¡Guau! ¡Qué terrible!, ¿verdad? Pero es necesario que usted se vista de incorrupción porque vamos a la eternidad y su cuerpo es finito, se desintegra, se desgasta. Fuimos hechos para desgastarnos aquí en la tierra. Así que usted no puede ir a la eternidad con ese cuerpo. Ay, ¿seguiré siendo guapo? Sí, no se preocupe, seguirá usted siendo guapo, ¿verdad? Y aún más, porque tendrá un cuerpo nuevo. En la segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 1, y siguiendo la palabra acerca de la resurrección, dice aquí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Adán y Eva, después del pecado, quedaron desnudos, es decir, perdieron la eternidad, perdieron la gloria de Dios, pero ahora se está recuperando. Ahora estamos volviendo a tener la vestidura de la eternidad, la vestidura de Dios. Qué grande, ¿verdad? ¿No se emociona, hermano? Dígale al hermano que se está durmiendo, es importante lo que se está diciendo. Dele un codacito así, hermano, así. No, le dije que le diera un codazo, no que lo matara.
Fíjese cómo aquí la resurrección de los santos, la resurrección de los muertos, trae como consecuencia la transformación del cuerpo. No solamente resucita, sino que ahora ya tiene un cuerpo nuevo. Y la iglesia arrebatada en el viaje va a recibir un cuerpo nuevo. Y esta es la cuestión por la cual yo le digo que se presentan dudas si el cuerpo nuestro se va a desintegrar en el camino, si el cuerpo nuestro va a terminar tirado allí, con todo y ropa, no lo sabemos, ¿verdad? No sabemos qué vaya a suceder. Muchos hermanos y muchas hermanas preguntan, hermano, ¿y voy a seguir casado? ¿Voy a seguir casada con este mequetrefe? Sí, hermana. No se crea, dice la Escritura, hasta que la muerte, ¿qué? Otra vez le digo, el matrimonio es para el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros nos despojemos de este cuerpo, empezaremos a vivir una vida única, diferente, incomparable. Ahí ya no va a haber más esposos, ni esposas, ni padres, ni hijos. Seremos solamente hijos de Dios y nos habremos despojado de todo lo que fuimos. Nos habremos despojado, no, el que nos arrebata, el que nos lleva, nos dará una vida nueva. Amén. Pero esa vida nueva empieza aquí, hermano, empiece a vivirla. Seremos hallados vestidos y no desnudos. Así que la vestidura, la que perdió Adán y Eva allá en el Edén, ahora se recupera. La resurrección de los muertos, cuerpo nuevo, transformación de la iglesia. Otro evento, el tribunal de Cristo. Segunda carta de Corintios 5, versículo 10. Es necesario, dile al hermano que está junto a ti, despiértalo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Hermano, y también la hermana que se duerme, también la hermana que se duerme. Y el hermano que se hace disimulado, también. Solamente, hermano, vuelvo a decirle que cuando seamos quitados de la tierra, usted con todas sus debilidades, usted con todos sus defectos, pero alcanzando la salvación, está dentro de la oportunidad, de la gracia. ¿Sí me explico? Así que lo más importante es entrar a la gracia por medio de la fe. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí le van a sacar sus cositas secretas que tenía aquí cuando venía a la iglesia. Cuando se hacía disimulado a la hora que pasaba la ofrenda, así como en ese momento empezaba a buscar arañas, ¿verdad? Se levantaba y decía, uy, qué arañota, ¿verdad? Y ya se regresaba a su lugar y había pasado la ofrenda. Aquel que le dice, no, ustedes no ofrenden, yo voy a ofrendar por todos. ¿Y quién le dijo eso? La ofrenda es personal, la salvación es personal. Y todavía queremos hacerlo así. ¿O qué le parece a aquel que le dice, bueno, si mi esposa y yo somos uno, pues que diezme mi esposa? A ver cuántos esposos dijeron amén. Todo eso está marcado allí, hermano. Esas cosas que usted piensa que no están marcadas, cada vez que usted ofrenda hay un ángel que está tomando nota de la intención de su corazón, no de las monedas, no de lo que hace, sino la intención que existe en su propia vida. Todo eso está registrado las veces que usted viene y la intención. Está registrado las veces que usted se queda afuera y la intención, porque es espiritual. Un día les voy a hablar de ese aspecto, la intención del alma, la comunión del espíritu. Y les voy a hablar un poquito más, algo que se llama intuición. Dígale al hermano así, intuición. Cosas raras, ¿verdad, hermano? Pero son parte del discernimiento. Ahora, es necesario que todos nosotros, necesario. ¿Sabe, hermano? Dios mira el esfuerzo que usted pone.
Y si usted cree que está burlándose de Dios, le digo, se equivoca. Cuando usted llegue allá con Dios, todo lo que usted hizo, bueno y malo, está registrado y aquí se lo dice. Así que no se va a decir, por eso el Señor nos dice, hagan riquezas en su pueblo. ¿No, verdad? ¿No? ¿En dónde vamos a hacer las riquezas? Pero hay gente que no ha entendido. Todo lo que usted lleve a Dios tiene recompensa. Todo lo que usted detenga de Dios le va a mermar cosas. El solo hecho de que ya fuimos salvos, dice, entrará usted a un tribunal y sabe, hermano, ahí se han generado un sinnúmero de historias, como las casas grandes, las casas chicas, las casas de paja, las cajas de agua, etcétera. ¿Verdad? Yo diciendo de todo esto porque si vamos a tener un cuerpo diferente, yo creo que las casas que necesitamos no son esas. Amén. Pero es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué has hecho por Jesús? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Cuál ha sido tu labor para Jesús? ¿Cómo has glorificado a Jesús en tu corazón? Ay, hermano, ¿se da cuenta de aquella familia? Yo la visité hasta que vino a la iglesia. ¿Tú crees que eso pasó invisible a los ojos de Jesús? ¿A cuántas personas has encaminado a que reciba a Jesús? Ay, hermano, es que pues no. Apenas tengo 25 años y no he podido traer un alma. Entonces creo que algo está fallando. Toma ese tiempo, hermano. Haz obra para Jesús. ¿Por qué? Porque va a estar en ese tribunal. Dice la Escritura, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vamos a recibir de acuerdo a lo que teníamos en el cuerpo. El tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué lo menosprecias? Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y vas a decir la razón por la cual menosprecias o por la cual juzgas. Y muchas veces juzgamos al hermano y no somos mejores que ellos. Muchas veces señalamos sus faltas, sus errores, mientras la viga está puesta en nuestros ojos. Tendemos a hacer eso para no hacerlo nosotros. Por eso yo no ofrendo porque el hermano Pedrito tampoco ofrenda. No es cierto. No es cierto. No juzgues lo que sucede en los demás. Cada quien sabe la vida problemática que tiene, pero Dios la está juzgando toda. ¿De que estaremos en ese tribunal? Sí, hermano. Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No te preocupes de lo que hace el hermano o la hermana. Dale la oportunidad de que cambie. Pero también ten misericordia porque a lo mejor tú brincas para allá y el otro brinca para acá. Y eso va a ser la cuestión. Rapto de la iglesia, resurrección de los muertos y su transformación. Tribunal de Cristo en el aire, y es por parte de la iglesia. Quiero que veas esta parte de Corintios, primera carta a los Corintios 3:15, y dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Muchos de nosotros no hemos hecho las cosas bien ante los ojos de Dios. Y tú piensas que la vida miserable que has estado viviendo
Aunque vengas a la iglesia y no cambies tu existencia, ¿piensas que pasará desapercibida? Te digo, no. Dice la Escritura que Dios no tiene por bueno al culpable, ni por santo al que no lo es. Así que, amado hermano, todo lo que tú siembres va a florecer y te va a dar fruto, bueno o malo. Así que eso, hay partes que tú tienes que ver aquí en la tierra y partes que tienes que ver en el cielo. Después de que hayamos pasado por el tribunal de Cristo, las señales, el rapto de la iglesia, la resurrección de los muertos, el ingreso al tribunal de Cristo y por último, la tierra. Mientras allá arriba se está gestando el juicio del tribunal de Cristo, en la tierra empieza a suceder una gran calamidad que va a sucederse en 7 años. Los últimos 7 años que tendrá la lucha religiosa, la lucha de corazón, la lucha de Dios. En esos 7 años dice que el universo entero, la gente que vive, será entregada a sus más ruines pensamientos. ¿Sí? Hijos contra padres, padres contra hijos, esposo contra esposa y demás. Es llamado la gran tribulación. Mateo capítulo 24, en el versículo 21. Mateo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hago una aclaración en este versículo. Al llamarse los escogidos, hay una facción de la iglesia que dice que la iglesia de Dios va a pasar por la gran tribulación. Sin embargo, hay nuevos elegidos. Cuando la iglesia sea quitada, dice que todavía habrá salvación, porque habrá muchos salvos a costa de su vida. Les va a costar su existencia. Gente que va a entender que sí puede cambiar, pero ahora lo que es gratis, ahora lo que es de gracia, ahora lo que es de llamado, va a tener un costo que es, hermano, su propia vida. En este tiempo tenemos la gracia de la vida de Cristo, ese es el costo. Pero después de que la iglesia sea quitada, usted salvará su vida al perderla. Hoy la perdemos simbólicamente, después la va a perder físicamente, le va a costar su sangre. Dice aquí, en el 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. En este trayecto vamos a mirar la aparición de grandes plagas, erupciones de los volcanes en todas partes, la muerte de los peces en 2/3 partes del mar. Vamos a mirar la contaminación del mundo a gran escala, ¿verdad? Y la aparición de nuevas enfermedades bronquiales, pulmonares, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a mirar también cómo la maldad llegará a unos límites que no habíamos visto. Que si hace años le hubieran dicho a usted que un asesino iba a matar a un niño, quizá usted no lo hubiera creído, se hubiera burlado. Hoy le dicen que un asesino fue a matar a un niño y lo cree. Quiere decir que la maldad ya creció, ya vino a ser algo normal. Pero viene todavía mucho más, ¿verdad? Yo veo hordas de mujeres violando a otras mujeres en la calle. Veo hordas de niños matando y uniéndose y formando pandillas enormes como algún día lo fueron. Veo la maldad creciendo a grandes escalas y sin un freno. Hombres que van a asesinar a sus padres, padres que van a asesinar a sus hijos. Estamos en el umbral de algo malo, estamos en ese umbral que una vez de que se traslade nosotros vamos a mirar que van a acontecer cosas terribles. Y sabe, hermano, la Escritura nos dice que cuando venga la gran tribulación,
Empezaremos a ver que entren asteroides a la Tierra, también tormentas solares, fríos inusitados, ¿verdad? Empezaremos a ver tormentas que son récord y enfermedades que van a aparecer muchas. ¿Por qué, hermano? La iglesia que clama, la iglesia que ora, ya no va a estar en la tierra. Y dice aquí, ¿verdad? Habrá una gran tribulación, cual no ha habido nunca. No se compara al COVID, y el COVID fue mundial. Pero hubo sitios que quedaron completamente ajenos a la enfermedad. Cuando venga la gran tribulación va a afectar a todo el mundo, maremotos, grandes olas en el mar, angustia, en la tierra clamor y en el sol grandes señales. Todo eso está especificado que va a suceder en esos 7 años que la iglesia no va a estar. ¿Va a haber gente que se salve? Sí. Gente que va a negar porque el enemigo estará gobernando, tomará un lugar en los gobiernos del mundo y se hará llamar el dictador mundial. La escritura le llama la bestia. Y la bestia tendrá un profeta y tendrá también un anticristo. El triunvirato, los 3 que van a estar gobernando el mundo, Satanás encima de ellos. Y miraremos entonces cómo se crearán leyes. La principal es que va a estar prohibido que tú adores a Dios. Y dice que quien lo haga será llevado a la guillotina. Habrá guillotinas móviles para matar a todos los que se encuentren en las calles. Y se habrá una marca, la marca del dinero, la marca que dice la Escritura que será el 666. Así que veamos en Apocalipsis 13, hermano, Apocalipsis 13, versículo 11. 13:11, y dice aquí: vi otra bestia que subía de la tierra. Había 2 bestias. La primera bestia es llamada el anticristo, la segunda bestia le llaman el dictador mundial, el anticristo y su profeta. Esto quiere decir que va a haber una religión mundial, una sola. Así que yo no sé cómo lo van a encuadrar. Los tres hijos de Abraham, Ismael y Edom. Y nace ahí el sionismo, las 3 grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas estarán juntas. Una doctrina de odio, una doctrina de segregación y una doctrina de sometimiento, juntas. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Dice la Escritura: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía bueno, pero hablaba terrible. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El anticristo habrá tenido un evento en donde queda totalmente moribundo y sin embargo sana. Y esto será un evento para el dictador y el falso profeta, el anticristo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hago 5 minutos más. Hago hincapié. A través de la televisión hoy, usted quizá lo sabe y quizá no lo sabe, pero ustedes han observado a través de la televisión. Una televisión en casa no solamente usted la ve, ahora la televisión le observa, ahora la televisión le escucha, ahora la televisión sabe lo que está haciendo usted. Ahora quiero que usted comprenda este punto. Dice la Escritura
Dice la Escritura que va a poner una imagen que lo va a estar vigilando a usted. Quiero que imagine que la imagen va a aparecer en una televisión prendida o apagada porque tiene una batería. Y esa imagen va a pedirle a usted que la adore. ¿Qué le parece? Ay, hermano, voy a apagar la televisión. Usted tiene una televisión, estoy hablando de algo que hoy es normal. Algo que es normal. Vendrán otras cosas que quizá usted no lo pueda entender. ¿Sabe usted? La mayoría de las personas tienen un aparatito chiquito, grande, enorme, que le decimos: Alexa, ¿cuáles son las noticias? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que hablo? 3 personas. ¿Ustedes no tienen Alexa en casa? ¿No? Sí. ¿Tú tienes Alexa en casa, hijo? Pero sí sabes qué es. La mayoría sabe. Es un aparatito que te va a conectar, que le vas a dar órdenes. El comando, la orden de despertarse es Alexa, y ya le dices lo que quieres. Pero no solamente está ahí para decirte lo que sí puedes hacer, está ahí para escuchar todo lo que sucede en tu casa. ¿Quieres información? Pregúntaselo a Alexa. Alexa, quiero que me cuentes todo lo que sabes de mí. A ver qué le dice. Amén. Y al final le dices: Alexa, quiero que te mueras. Y vaya a ver qué le dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aclaro, el dinero ha pasado por varias etapas, ¿verdad? Primero se utilizó en el trueque, semillas, de cambio maíz por frijol, una calabaza por un chayote. Era el trueque, te lo cambio por ropa, etcétera. Después apareció pedacitos de metal. Primero fue bronce, cobre, oro y plata. Y se quedó el oro y la plata y se acuñó y se le dio una moneda, pero seguía siendo el metal, las monedas. Después las monedas se cambiaron en billete. ¿Por qué? Porque no iba usted cargando ahí su bolsota de oro, ¿verdad? Si tenía mucho. O su bolsota con una semillita de oro, si tenía poco. Se cambió por billetes. Así que ahora usted traía una cartera llena de billetes. Enrollo, empaca, como fuese. Después aparecieron los plásticos, las tarjetas, los créditos, ¿verdad? El poder de su firma. Después, esas tarjetas se fueron convirtiendo en otro tipo de cosas, y ahora usted a través de una transferencia no tiene que entregar la tarjeta, solamente una disposición, una integración a un sistema y ya. Le pagan por dinero, pero usted nunca ve cómo ingresa el dinero. Sabe que hay dinero y lo va a gastar, pero no ve el dinero. El dinero está desapareciendo. Y cada día va a desaparecer, porque tiende a desaparecer todo esto. Porque tiene que aparecer la moneda de usted. Usted va a ser la moneda. Ahora imagínese, usted llega a un sitio y saca su celular, ¿verdad? Y pone ahí ciertos números y hace lo que quiere, le cobran con el celular, paga con esa tarjeta virtual y tiene dinero. Usted trabaja y le depositan dinero. ¿Sabe que hace unos días apareció un sacerdote en Las Vegas, Estados Unidos? Y fue risible, hermano, porque
llevaba una terminal electrónica, iba pasando a recoger el diezmo junto con otras personas y llevaban una terminal electrónica. Quiero que se imagine usted que llegaban con usted y le decía, ponga su tarjeta ahí, y le ponía ahí para que le pusieran la cantidad y todo, con su tarjeta. ¿Se imagina usted? ¿O no le gustaría que lo hiciéramos? Pero se están robando las tarjetas. Ahora la identificación van a ser sus iris, su voz. Pero dice la Escritura que llegará un tiempo que ni las tarjetas. Ahora usted, amado hermano, dice lo siguiente: después del arrebato, los que queden, dice la Escritura, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia escrita así. Esto es un concepto económico, hermano. Quiero que usted piense que ya no tiene que tener, aquí se habla de un código de barras. Y los 3 números hablan de los grupos 6, 6, 6. Son 3 grupos en el código de barras. Ahora quiero que usted piense que el código de barras usted lo va a tener implementado en alguna parte del cuerpo. Frente o mano derecha. Pero eso solamente le va a servir ¿para qué? Comprar y vender. Pero ahí va a estar inmerso, porque para que le den esa marca, usted habrá tenido que renunciar a Dios. Y sabe, hermano, van a querer matarnos de hambre a los que estén en ese tiempo. Finlandia. Llegó un hombre, se metió al supermercado, agarró su carrito, puso toda la despensa de la semana o de la quincena o del mes. No había cajas donde le registraran. Solamente salió y a la salida había un arco. Y cuando pasa él con su carrito, nada más oyó ¡pip! Todo quedó cubierto. Todo lo que tenía código de barras fue en un evento que se llama debe y haber. Es un concepto de contabilidad. Se descarga de un lado y se carga al otro. Esto es lo que significa. Este amigo no tuvo necesidad de pasar por ninguna caja. Como todo está registrado con códigos de barras y él mismo tenía un código de barras aquí en un brazo, cuando pasó por ese arco, todo eso vino a ser un cargo para él y un descargo para la tienda. ¡Pip! Se acabó. Él no sacó tarjeta, él no sacó dinero, él no sacó nada. Bueno, eso es un ensayo de lo que va a suceder en muchos. Quiero que vea que las cuentas bancarias ya no van a existir por medio de una tarjeta, por una cuenta de cheques. Sencillamente, si usted no tiene esa marca, usted no tiene nada. Pero sabe, estoy hablando de los últimos tiempos. Estoy hablando de aquel tiempo. Dios tiene cosas formidables para usted hoy. Y sabe, amado, esto apenas es para prevenirnos. Perdone que le esté arrebatando de su tiempo, ¿verdad? Por más que corrí, este es un aspecto fuerte, pero quiero que se lo lleve. Vendrá un tiempo tan especial, ¿verdad? El Señor trae recompensas. Cuando Él venga dice que todo ojo lo verá. Y bueno, segunda carta de Tesalonicenses 2:3. Ya corro, hermano, por favor. 2:3 dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto?
Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Usted es el templo de Dios. Usted es el hijo de salvación. Pero dice que el término apóstata o el término de la apostasía manejado en el versículo 3, dice que la apostasía se va a marcar en todo el mundo. La apostasía es el rechazo a Dios. Así que usted va a ver iglesias llenas de gente que no adora a Dios, o las va a ver vacías de la gente adoradora, de la gente verdadera. Usted lo va a ver porque habla aquí otro aspecto más. En el versículo 7 está puesto el misterio de la iniquidad, que es la fuerza de los deseos. ¿Cuál es su deseo, amado? ¿Cuál es su verdadero deseo? Algunos de ustedes vienen pero dicen: yo no voy, me llevan, yo no tengo ganas de ir, yo quiero estar en el fútbol, yo quiero estar con mis cuates. Y sabe, la iniquidad es eso, cuando sus deseos son tan fuertes que le van a arrancar. Y habla de la apostasía, y la apostasía es rechazar a Dios totalmente. ¿Cómo estará, amado hermano? Ya casi termino, ¿sí? Despierta el que está dormido. Dice el apóstol Pedro que vendrá como ladrón en la noche. Ladrón en la noche. El ladrón no le indica a usted cuándo va a venir, ¿verdad? Hey, fíjate, cuida tu casa porque esta noche vamos a robarla. Pues no. Está atento en el día porque vamos a ir a robar. No. Dice que el ladrón viene cuando usted menos lo espera. Así va a ser la venida de Jesús y el rapto de la iglesia. Yo quiero decirle, amado hermano, algunas cosas porque no voy a darle todo, pero solamente usted puede tomar y abrazar su salvación, o usted puede repelirla. Y solamente le voy a dar dos pasajes. Primera carta de Tesalonicenses 5:9. Ya termino, hermanos, y perdónenme porque me pasé de listo un poquito. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de... Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Tiempo y oportunidad. Pero para poder ingresar hay que creer que lo estamos haciendo. Y te voy a dar el último pasaje. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Alguien dijo que esto fue parte del COVID, la prueba del mundo. Pero el COVID no entró a todos los países. Hubo países en donde no se presentó ni un solo caso. Hubo sitios en donde no tocó. Pero aquí dice: a todos los moradores de la tierra. No va a escapar ninguno, amado hermano. Hoy quiero decirle que solamente tiene que permanecer. El que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Yo sé que muchas veces usted no tiene ganas, pero el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Poco a poco lo está formando, le está dando una visión nueva. El Espíritu Santo está formando su mentalidad para hacerlo un hombre, una mujer grande en esencia, en pensamientos.
El Espíritu Santo está trabajando en su vida para enseñarlo a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo. Está trabajando en todos los elementos para hacer de usted un hijo de Dios. Y solamente le dice permanecer, perseverar como al principio y hasta el fin. Un día esta reunión va a ser innecesaria. Ya no estaremos. Ya no estaremos. Nos daremos cuenta cuando el arrebato suceda. Difícil. El hermanito, la hermanita que está con usted, pues a lo mejor sencillamente dice: es que se lo robaron. ¿Quién se lo robó? No sé. Estaba aquí, ya no está. Cosas de ese tipo. Hoy usted tiene esa oportunidad. Perseverar. Decida hacerlo. Haga frutos para Dios. Traiga sus riquezas para el Señor. ¿Cuáles son sus riquezas? Su amor. Manifiéstelo alcanzando a otras personas. Haga la obra de Jesucristo. Sea su boca la boca de Jesús para la gente que les rodea. Acérquelos, alcáncelos, vuélquelos aquí. Haga frutos para usted, para su vida. Alcáncelos. Y sabe que no va a pasar desapercibido todo eso, porque Él tiene para usted grandes cosas: la salvación, la eternidad. Nuestra vida es un peregrinaje, dice la Escritura. Extranjeros y peregrinos somos en la tierra. Vamos rumbo. Estamos en el camino. Esto no es el todo está allá. Esto apenas es el camino. Prepárese para ese camino. Pero el camino tiene un propósito: su transformación, su vida. Así que, amado hermano, quiero exhortarlo a que permanezca, aunque los días sean difíciles, aunque los días sean malos y haya lucha en su vida. Usted decida. Su decisión es fe. ¿Sabía eso? Su decisión es fe. Cuando usted dice: no importa cuántos se caigan, yo voy a permanecer, usted tomó una decisión. Ahora permanezca en ella. Póngase de pie, hermano. La bondad de Dios está aquí hoy. Y seguramente está haciendo algo en su vida. Cierre un momentito sus ojos y dígale a Dios: Padre, ¿estás conmigo? ¿Estás en mi corazón? Te he pedido que tú llenes mi vida con tu gracia, con tu presencia, con tu grande amor. Padre, ayúdame a sentirte, a sentir tu abrazo en los momentos difíciles. Señor, consuela mi alma, mi espíritu, y prepárame para aquellos tiempos. Bendito Dios, yo quiero estar contigo. Ayúdame a renunciar a los placeres que el mundo ha traído para mi vida, y ayúdame a levantar en medio de todas las vicisitudes. Hoy pongo en tus manos mis debilidades, mis equivocaciones, mis yerros. Pongo en tus manos mi pecado, Señor. Perdóname. Yo sé que tú me das la oportunidad mientras la gracia esté abierta, Señor, mientras la puerta permanezca abierta. Hoy te suplico, Señor, me guardes de los pensamientos inicuos. Me guardes, Señor, y me protejas de las amistades que quieren mi destrucción. Ayúdame a caminar así de tu mano, Padre, hasta el tiempo del fin. Hoy, Padre, me dispongo, Señor, porque lo he dispuesto en mi corazón, a aceptar tu gracia. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y me rindo ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios.